Ayuela. Yo me defino como ser humano, también conocido como terrícola. O sea, si alguien quiere saber de mi apellido es nacido en Cartagena, aquí en España, pero algo de lo que aprendí en mis viajes es que todos somos seres hermanos y alguien cambió la ER por la U, no hizo seres humanos y ahí comenzó la distinción, comenzó la diferencia. Pero en el principio de los tiempos éramos seres hermanos, seres hermanas. Y a partir de ahí no hay raza, no hay sexo, no hay nacionalidad, no hay religión. Porque la única religión que hay y en la que yo practico es el amor. Para mí eso es importante. Si alguien quiere saber de mi currículum, puede ir a mi página web y puede ver el currículum. Y hoy vamos a hablar de la comunicación. O sea que tengo muchísimas ganas de compartir con mis compañeros, con Beni, con Roberto, con Fran y por supuesto con todas vosotras, con todos vosotros, para que nos hagáis todas las preguntas que queréis sobre la comunicación. Y bueno, he escrito 6 libros. Cuando Roberto quiera, el 7º sale porque lo tiene en maquetación, ya está revisado, ya está, pero claro, lleva 2 meses, porque como quiere sacar el suyo antes, pues me quiere fastidiar el mío. Entonces, pero, claro, sí, tú ríete, pero el problema es que pensáis que es mentira, que es una broma, ¿sabes? No, si a mí me hizo lo mismo, o sea que... Tengo el manual con instrucciones ancestrales de 15 lugares del mundo, de Tíbet, de China, de India, y no me lo saca, no me lo termina, no para de ponerme pegas. Pero bueno. Roberto. Bueno, un abrazo y gracias por todo. Mi nombre es Beni, me defino como deseducador, que no significa otra cosa que intentar todos los días desaprender todo lo que sé. En realidad no significa nada tampoco. No tengo mucho más que presentarme. En el aspecto, podríamos decir, de lo que conozco, pues hago muchas cosas. Me dedico a la empresa, me dedico a escrito. Bueno, pues mi nombre es Fran García Alfaro y yo soy psicólogo, soy un psicólogo del alma, soy un psicólogo de los raros. Pues la comunicación para mí es muy importante, claro, como tenemos que decir que así pues, un poco para entrar en el tema, tendríamos que definirla como una transmisión de información entre dos partes, ¿no? Entre un emisor y un receptor. Al mismo tiempo, el emisor pueden ser varias personas y el receptor también pueden ser varias personas, ¿no? Puede ser uno o puede ser más de uno. Hay que decir que entre ellos, entre el emisor y el receptor, siempre va a haber un mensaje y un canal o un código, ¿no? Un código por el cual se transmite esa información. Bueno, pues dicho esto, que es el esquema, pues ese que nos enseñaron en el colegio, ¿verdad? Emisor, receptor, canal y mensaje, lo tenemos todos, pero el emisor al mismo tiempo se convierte en receptor y el receptor en emisor. Hay que decir que la comunicación es una habilidad interpersonal. De los dos grupos de habilidades que tenemos el ser humano están las habilidades intrapersonales, que son las que tenemos nosotros, que van con nosotros mismos, como por ejemplo puede ser el autocontrol, el autoconocimiento, la autoestima, la autoconfianza, que casi todas empiezan por auto, ¿verdad? Porque son nuestras. Y después el otro grupo es las habilidades interpersonales, que son las que van ya en relación con los demás. Y ahí está la comunicación. Decir que en esta comunicación hay una cosa muy importante para mí, que es las barreras, ¿verdad? Las barreras que ponemos en la comunicación. Yo para mí, tanto la comunicación verbal, y antes de decir lo de las barreras, voy a decir una cosa que para mí también es súper importante, y es que esa comunicación, tanto verbal como no verbal, viene de más allá del pensamiento. Es decir, esa comunicación verbal se transmite a través de la palabra y no verbal se transmite a través de gestos y emociones, eso viene de sentimientos, viene de un pensamiento. Ese pensamiento, a su vez, viene de una idea, de un conjunto de ideas, ¿verdad? ¿Y de dónde vienen esas ideas? Pues vienen de Dios, vienen de la fuente divina, vienen de la fuente universal, cada uno como lo entienda Dios, ¿verdad?
vienen de esa fuente divina, y ahí en donde las palabras de Jesús, la palabra se hizo carne, ¿verdad? Es decir, la idea se materializa en un objeto, en un frigorífico, en una mesa, en este ordenador que estamos, por el que estamos a través de él, ¿verdad? Fijaros qué tremendo. Bueno, pues esa idea la tuvo un día pues un señor, una señora, y la materializó. Bueno, pues para mí eso es lo importante. Y también lo importante son las 3 barreras que son claramente definidas. Una es física, otra es técnica y otra es la psicológica. La barrera física, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que ves a un amigo o una amiga en la calle, te paras con él y de pronto pasa una moto, ¿verdad? Con muchísimo ruido. La otra persona que te estaba hablando, pues no la entiende. Esa es la barrera física. No entiende a la otra persona, ¿verdad? La barrera técnica es la barrera, por ejemplo, la del idioma. Te están hablando en, pues no sé, en alemán y no entiendes. Hay allí el mensaje del emisor no llega al receptor. Y la otra barrera, que es la más importante para mí, que es la barrera de resistencia. Esa barrera de resistencia es cuando nos oponemos a entender algo, nos oponemos a entender o a comprender lo que nos está diciendo la otra persona, lo que nos está diciendo el emisor. Esa es la de resistencia. Es porque algo guardo con lo que me he montado en principio una serie de prejuicios sobre la otra persona. He jugado a la otra persona, la he jugado por su apariencia física, la he jugado porque lleva gafas, porque es grueso, porque es alto, porque es bajo, porque me parece feo, me parece fea, por 1000 cosas, y entonces esos prejuicios, ese juzgar a la otra persona, en mí ya estoy poniendo como bloqueo y una resistencia para no continuar con esa comunicación, ¿verdad? Ya ahí hay una ruptura de la comunicación entre el emisor y el receptor. Y como digo, esa para mí es la más importante. Esa es la que guarda, porque hay que hacer una limpieza, sobre todo con tantas cosas que tenemos con los demás, esos tira y afloja, esos prejuicios que tenemos con el vecino, con el compañero de trabajo, con mi cuñado, con mi cuñada, con el vecino, con yo qué sé, con todo el mundo, pues es lo que tenemos que ir reduciendo. Bueno, para mí la comunicación es imprescindible en el ser humano. Una de los trabajos que hacemos en Mi Conciencia se llama El Puente de la Vida, y la plataforma de paso es la comunicación, es donde todo el ser humano la transita a lo largo de su vida. Uno de los grandes problemas es que la comunicación normalmente no se enseña, es algo que también se tendría que enseñar en los centros educativos. Aprender a comunicarnos, no a hablar, sino a escuchar también. La comunicación es siempre bidireccional y tenemos que aprender a escuchar mucho más de lo que hablamos, porque así aprendemos muchísimo más. Es importante enseñar a escuchar a las personas con la máxima atención. Normalmente no se enseña a escuchar con la máxima atención. Y ahí se produce una pequeña ruptura, tanto con el emisor como con el receptor. La clave para una buena comunicación es que la persona que está utilizando el lenguaje sea capaz de entender ciertas claves, ciertos pasos. El primero, como decía Miguel Ruiz en los 4 acuerdos, es que las palabras deben de ser impecables. Es importantísimo. Las palabras tienen un poder, y el poder es, tú lanzas una palabra y la palabra da la vuelta al mundo y te llega a ti, es como un boomerang. No sabes por dónde te llega y te llega. Si la palabra es positiva, la palabra va a llegar a ti de forma positiva. Si la palabra es negativa, va a llegar de forma negativa. Y muchas veces no por la persona a la que tú le has hablado, sino tal vez por otra persona. Dices, si yo a esta persona no le he hecho nada, no le he dicho nada. No, pero lo ha hecho así. También es muy importante cuando estamos escuchando a la persona. Nosotros enseñamos varias técnicas para aprender a escuchar de forma consciente, porque para mí es imprescindible saber escuchar y, por supuesto, saber comunicarnos. Cuando hacemos ejercicio, incluso con sordomudos, que hacemos ejercicio de conciencia y vemos la vibración de la voz y nos ponemos con los labios apoyando en la mano, y ellos nos miran los labios como estamos vocalizando y lloran. En ocasiones lloran porque nadie le había dedicado esa energía. De verdad, para mí la comunicación es una plataforma donde me comunico contigo y donde te muestro el máximo de los respetos y el máximo del amor. Y cuando te escucho, te estoy amando con todo mi ser. Para mí es importantísimo. Bueno, yo el tema de la comunicación, como siempre, lo comparto con ellos al 100%, pero es de un plano más diferente, ¿no? En el plano en el que ellos hablan, para mí la comunicación es exactamente lo que dicen.
pero siempre me he preguntado si hay un plano de comunicación que no es el evidente. Y yo me pregunto, y lo he vivido en mí, lo he visto. A ver si lo sé explicar, porque para mí este es un tema bastante complicado. Yo veo que cuando me estoy relacionando con la gente, más que comunicarme, más que estar en acción, estoy en reacción. Es decir, hay palabras que me hacen tomar acciones de forma automática. ¿Por qué? Porque yo ya tengo unos conceptos preestablecidos y tengo una enseñanza preestablecida y una memoria a la que recurro, y donde inconscientemente mi cuerpo y mis pensamientos y todo se dispara. Si estoy hablando con alguien y me dice qué tonto eres o qué feo estás o has engordado o has no sé qué, mi cuerpo reacciona a eso de forma preestablecida. Y ocurre también al contrario. Es un experimento. Ahora, cuando os crucéis con cualquier persona, le podéis decir, jolín, parece que has cogido 5 o 6 kilos. Veréis cómo fuera de sí reacciona a eso de forma casi involuntaria. ¿Por qué? Porque está automatizado. Entonces, para mí, hay muy poca comunicación cuando no se es consciente. Para mí, como no estamos presentes en el presente, lo que hacemos es que nos comunicamos entre reacción y reacción. Si te digo qué guapa, o qué guapo, o qué no sé qué, provoca una reacción instantánea en ti que va más allá de tu propia conciencia. ¿Cómo sintetizo esto? Y pregunto, si decidimos quedar en el presente para vernos los dos presentes, y yo estoy pensando en otras cosas que no son en el presente, ¿realmente nos estamos comunicando? Si los dos quedamos en el presente y yo me atiendo, me siento, veo cómo pienso, veo cómo reacciona mi cuerpo, veo cómo estoy totalmente presente en el presente y tú estás presente en el presente, la comunicación es una unión, es un encuentro. Ni siquiera hacen falta palabras para comunicarse, porque yo estoy plenamente en lo que estoy y tú estás plenamente en lo que estás. Con lo cual la comunicación se está dando en este mismo instante de forma presente, en forma de atención plena. Y ahí es donde empiezas a ver qué es lo que no nos permite comunicarnos entre nosotros. ¿Por qué no nos terminamos de entender nunca? Porque estamos reaccionando fuera de nuestro control a lo que ya tenemos aprendido. De hecho, y en esto no quiero contradecirlo porque no es una contradicción, aunque lo parezca, todo el respeto a mi amigo Juan Cayuela, de hecho, el poder de las palabras es el poder que se le da a cada palabra. La palabra feo la podemos cambiar en varias generaciones a algo positivo, porque no es el poder de la palabra, sino el poder que tú le das a la palabra, el poder que le das a la reacción. Vas a decir, esta palabra va a hacer en mí tal efecto. Haces una imagen mental, emocional, lo memorizas y ya cada vez que eso aparezca en ti es automático. Y a veces ese tipo de cosas nos traicionan. ¿Por qué? Porque reaccionamos con ira cuando queremos dar un abrazo. Porque reaccionamos con despropósito cuando queremos educar con cierto cariño. Cuando estamos fuera de sitio, continuamente estamos fuera de sitio. Precisamente porque no nos estamos comunicando. Porque si tú te das cuenta de que todas tus reacciones ocurren en ti, si a mí me dices feo y me sienta mal, no... Podéis hacer la prueba ahora cuando abra el micrófono, podéis hacer la prueba de llamarme feo. Veréis cómo no tiene ningún poder la palabra, solo si yo se lo doy. Si yo entiendo eso y me responsabilizo de eso, lo que ocurre es que me encuentro contigo donde estás. Porque estoy en mí, estoy yo aquí, no estoy en otro sitio. Para mí eso es la comunicación. Bueno, pues muchísimas gracias, Benito. Y yo lo que quiero compartir en esta tarde es, primero, decir que soy Roberto Montes, para la gente que no me conozca. Y, por otro lado, quiero comentar desde dónde yo me estoy comunicando. Cuando nosotros hablamos con otras personas, ya no solo son las palabras las que funcionan, es también nuestra intención. ¿Cuál es el propósito?
desde dónde yo me estoy comunicando, porque puedo comunicarme desde el miedo, puedo comunicarme desde la necesidad, desde el amor, y eso las personas lo van a recibir, lo van a percibir, porque hay una pregunta importante que debemos todos de hacer. ¿Cuál es el propósito de mi comunicación? ¿Para qué me estoy comunicando? Y luego, ¿cuál es la intención de mi mensaje? Tanto el que yo emito como el que recibo de las personas. Entonces, saber si yo me estoy comunicando desde el amor o desde el miedo, desde la necesidad, desde la ira, eso se va a percibir también a través del lenguaje no verbal. Se va a percibir de forma corporal, con mis gestos. Y se va también a percibir con los microgestos de mi cara. Y eso no tiene ningún lenguaje, ningún idioma. Cualquier persona de cualquier país tiene los mismos microgestos ante las mismas reacciones y ante las mismas emociones. Por lo tanto, no hay que saber mucho cuando una persona se expresa inconscientemente a través de esos microgestos, que sobre todo son en la cara, ante una emoción, ante una sorpresa, ante cualquier información que está recibiendo, ¿no? A través del cuerpo, pues también, cuando una persona se cruza los brazos o se pone las manos en la barriga, cuando se echa para atrás, cuando se cruza las piernas, todo eso lo estudiamos en programación neurolingüística, en coaching, para coger rapport de la persona, ¿no? Y para poder también sintonizar con la persona con la que estamos hablando, con la que estamos teniendo una sesión. Y eso inconscientemente lo tenemos que aplicar en nuestra vida, porque yo quiero haceros una pregunta ahora, y quiero que por favor, si podéis, me la podéis contestar en el chat. ¿La primera impresión importa? Esa primera impresión que nos da una persona cuando la conocemos, no hace falta que nos esté hablando, pero sí que nos está transmitiendo un mensaje. Entonces, ¿funciona esa primera impresión? ¿Siempre vale? ¿O nos equivocamos? Cuando luego recibimos mensajes de esa persona, a través ya de una comunicación más directa, de un diálogo, de conocer bien a esa persona, ¿coincide con la primera impresión que nos dio? En cambio, el concepto que tenemos de esa primera impresión va a condicionar mucho la relación que tengamos con esa persona. Eso nos va a condicionar para siempre, porque el cerebro va a crear ya ahí un anclaje, como decía también Frank. Se crean anclajes inconscientes. Entonces es importante saber desde dónde me estoy comunicando, la intención del mensaje, el propósito de la comunicación y, por supuesto, la interpretación. Porque, claro, hay un emisor y hay un receptor. Y cómo yo interpreto lo que la otra persona me está diciendo. Porque es mi percepción. Y en esa interpretación yo me puedo equivocar. Y eso, si os dais cuenta, pasa muchísimo. Actualmente, como se ha perdido mucha comunicación, y en vez de hablar, escribimos las cosas, os habréis dado cuenta o habrá pasado que a veces en un mensaje escrito, sobre todo en WhatsApp, estamos interpretando la entonación. Nosotros ponemos la entonación de la persona. Y a veces interpretamos que esa persona está enfadada por unas palabras que ha puesto y a lo mejor no es esa su intención o no es ese el estado en el que se encuentra, pero nosotros lo percibimos así. Y creamos muchos conflictos, muchas discusiones a través de esa interpretación de una entonación que no existe, pero nosotros la hacemos nuestra por las palabras que la otra persona ha escrito. Entonces, la comunicación es muy importante, pero sobre todo la escucha, como ha dicho Juan. La escucha activa. Hay que saber escuchar, porque muchas veces nuestro ego no nos permite escuchar, porque nuestro ego quiere hablar, quiere comunicarse, quiere transmitir. Y entonces no dejamos hablar a la otra persona. Tenemos que empezar a aprender a escuchar de forma asertiva y comunicarnos de forma asertiva, evitando el conflicto, evitando el no saber tú, de alguna manera, cómo comunicarte con la otra persona, sin saber cómo, en cierta manera, tú, cuando llega el momento de que estás hablando con esa persona y tienes que decirle, por ejemplo, no, en ese momento te cuesta trabajo y no se lo dices por miedo a que la otra persona te interprete, a que la otra persona deje de ser amiga tuya o a que se enfade contigo. Entonces, es importantísimo trabajar la asertividad para comunicarme desde mi parte de que yo acepto, pero también te acepto, sin que haya agresividad y sin que haya, por otro lado, el no saber decir que no en un momento determinado.
Para mí es importantísimo en el trabajo que llevo en estos años entender qué es la comunicación y qué es la palabra, ¿no? Cuando te escucho hablar, Benito, digo, bueno, hablamos idiomas diferentes. Para mí es muy importante el poder de la palabra, la vibración, cómo vibramos nosotros, cómo va a vibrar nuestra palabra. Nuestro pensamiento está generando un sentimiento, una emoción y a partir de ahí genera una palabra y una actitud. La palabra nosotros va a generar una vibración. Nosotros estamos formados de agua, entre el 60 al 70% de agua. El sonido se transmite en el agua 5 veces más rápido que en el aire. Por lo tanto, todo el sonido que nosotros hemos recibido desde que estamos fecundados hasta ahora no ha alterado y muchas veces nos provoca enfermedades. A veces nos provoca incluso enfermedades graves, ¿de acuerdo? Nosotros vibramos en una frecuencia y esa frecuencia a través de nuestra palabra, a través del poder de nuestra palabra, vamos a darle una dirección u otra, pero va a ser siempre a través de esa palabra. Por eso la palabra sí tiene poder. Si tú crees que no tiene poder, me parece muy bien, pero yo sí creo que tiene poder. Entonces, para mí es importante generar esa vibración en la que nosotros estamos actuando constantemente. Porque yo le preguntaría a los compañeros o compañeras, ¿habláis más o escucháis más de 0 a 10? En vuestra vida diaria, ¿habláis más de 0 a 10 o escucháis más? Porque así es como estáis vibrando, así vibra vuestro interior. Ese poder de la palabra o poder de la escucha nos va a afectar a nosotros. Nosotros, esa vibración, lo que estamos haciendo, como decía Marco Aurelio, somos lo que pensamos que somos. Y además, si somos lo que pensamos que somos, estamos generando una palabra determinada. En la vibración se está activando. Por eso muchas veces nos acercamos a personas que vibran en una frecuencia similar a la nuestra y en otras a personas se van de nuestra vida. O hay personas que no sabes por qué solo su vibración te aparta. Y es muy importante que esa vibración genera una palabra. Y esa palabra tiene poder. No es lo mismo que un padre o una madre le digan a un niño que todavía no sabe nada, con una vibración diferente, una palabra, la misma palabra, una vibración diferente de amor, a una palabra, una vibración diferente de odio. Por lo tanto, la palabra sí tiene poder. Y eso es lo que espero. Como habéis dicho, escucháis más, dice Virginia, dice hablo más, demasiado creo yo. Hablo un 5 y escucho un 5, bien, 50-50, bien, igual que Virginia. Daros cuenta, cuando somos honestos con nosotros, normalmente vamos viendo nuestra vibración interior. Y uno de los problemas que tiene es que el ser humano normalmente es triste, está triste interiormente porque su palabra, su vibración, le produce tristeza, depresión, ansiedad. Sin embargo, si su palabra es positiva, si su vibración es positiva, le va a producir una alegría externa que va a ser positivo para el mundo. Hay que observar cómo estamos, si positivo o negativo, porque esa es nuestra vibración y viene determinado por el pensamiento, el sentimiento, la emoción, la palabra y la actitud. Yo creo que todo lo que estamos hablando es importante, ¿verdad? El tema de la comunicación, porque si partimos de la base, de mi base, de lo que yo siempre os hablo, de lo que yo siempre os digo, y lo que yo creo, es que cada uno percibimos la realidad de una forma distinta. Entonces, si yo ya estoy percibiendo la realidad de una forma distinta, pues lógicamente algo que diga la otra persona, algo que insinúe, algo que yo escuche y que no me guste, pues yo, si no lo acepto, ya tengo un conflicto, ¿verdad? Fijaros qué sencillo es. Antes Roberto hacía mención, me ha gustado mucho, porque ha dicho que una pregunta que me le he apuntado y es ¿con qué intención te comunicas, ¿no? ¿Cuál es el propósito de mi comunicación? ¿Qué objetivo tiene cuando nosotros intentamos decirle algo a otra persona? Para mí es muy importante esto, porque mirar, si nos metemos en el campo de las habilidades psicosociales, veremos que el objetivo de todas las habilidades psicosociales y más, y concretamente el de la comunicación, el objetivo es el obtener autorrefuerzo y un refuerzo externo. Ese es el objetivo de la comunicación, chicos, del tiempo remoto. Es autorrefuerzo y un refuerzo externo. ¿Esto qué significa? Pues significa que si no obtuviéramos un autorrefuerzo, no creceríamos, no progresaríamos.
no evolucionaríamos, no ya en el habla, sino en otras habilidades, en otras muchas habilidades sociales, como por ejemplo lo nombraba Roberto, la asertividad, fundamental, ¿verdad? Expresarte sin ansiedad, sin agresividad hacia la otra persona. Entonces, pues, con esto quiero decir que antes de, porque claro, yo antes he nombrado las habilidades, la comunicación como habilidad interpersonal. Pero fijaros, Daniel Goleman ya decía de que sí, esto está muy bien, las habilidades interpersonales, las que hay entre personas, pero ¿y las habilidades intrapersonales? Yo digo que hay que empezar por uno. Entonces, mi pregunta a los compañeros, bueno, a todas las personas que hay en el chat, podríamos preguntar, ¿cómo es la comunicación contigo mismo? Eso es la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Cómo es la comunicación con nosotros mismos? Porque yo creo que hay que empezar ahí. Como he dicho antes, estoy totalmente de acuerdo en lo que estamos hablando y lo subrayo. La palabra tiene poder, pero tiene poder porque le damos poder a la palabra. Creo, en mi experiencia, hay muchas palabras que me han hecho mucho daño. Mucho. Hay muchos gestos que me han hecho mucho daño. Hay muchas cosas que al final me han hecho mucho daño. Pero he tenido que estar yo dormido para que me hagan daño. He tenido que yo dar ese poder a cualquier cosa para que eso al final me haga daño. Cuando he sido consciente de que la responsabilidad, de que el poder, de que fundamentalmente lo que eso impactaba en mí era porque yo había delegado mi experiencia en eso, lo mismo, y hablo desde mi experiencia, lo mismo ha dejado de tener el mismo efecto en mí. Es decir, las mismas cosas han dejado de tener el efecto que tenían cuando yo no era consciente de eso. No es una cuestión de creencia, es una cuestión de experiencia. Yo os invito a que os hagáis conscientes en este mismo instante, dentro de un segundo, dentro de 2 segundos, que salgáis a la calle y que cuando haya algo que os hace daño, en lugar de reaccionar a eso, atendáis lo que despierta eso en vosotros. Y veréis cómo hay una decisión en el trasfondo de eso que otorga una imagen, algo, un poder que influye en la reacción. Y desde pequeño nadie nos ha enseñado a ser responsables de nuestra vida. Nadie nos ha enseñado a hacernos cargo de nuestras experiencias como nuestras. Fijaos en el ejemplo. Cuando aprobamos, decimos yo he aprobado. Y cuando nos suspendían decían no han suspendido. Ni siquiera para eso. O sea, cuando fallamos es de otro. Y cuando aprobamos somos nosotros. Seguro que a nadie ha hablado de esa forma. Nadie nos ha enseñado a ser libres desde pequeños. Nadie nos ha dicho que nuestra vida es únicamente nuestra responsabilidad. Y tú puedes delegar tu vida en quien quieras, en tu marido, en tu pareja, en quien te dé la gana. Y si entras en ese sistema, todo funciona tal cual estamos hablando. Si yo delego mi poder en cualquier cosa, todo funciona así. Muy bien. Bueno, pues contestando un poquito a lo que tú hablas, Benito, y a lo que habla Juan, nosotros en Bioconciencia, ese método que creó Juan, trabajamos mucho el poder de la palabra, el poder de la voz humana, ¿no? Yo en el Círculo de la Vida hablo también del poder de la palabra. Claro que sí, los dos, ambos tenéis razón, el poder de la palabra está en el poder que yo le doy, pero tiene un poder, se lo dé o no se lo dé. Y luego está también la parte consciente y la parte inconsciente. Me preguntan por aquí en el chat cómo le quitamos el poder que le damos a las palabras que nos hacen daño, porque tenemos creado ya un anclaje sobre esa palabra, un patrón, donde eso genera una cierta emoción, esa palabra o esa interpretación que tenemos nosotros. Entonces sí que genera un poder ahí. Pero yo quiero retomar un poquito el tema de los roles, también que asumimos cuando nosotros estamos hablando, desde dónde nos estamos comunicando. He hablado antes un poquito del amor, pero también nos podemos comunicar con libertad, desde la valentía,
con confianza, porque no es lo mismo tener una comunicación, tanto nosotros como con cualquier otra persona, si hay confianza. Podemos usar también la comunicación a través del ego. Y luego tenemos los juicios, los que emitimos y los que recibimos. Entonces nos comunicamos con esos miedos. Por supuesto, cómo hablar o cómo no hablar de esa comunicación a través de la intuición, de esa percepción, que también es importante dentro de cualquier sistema de comunicación que tenemos. Hay que observar muchísimo, hay que prestar muchísima atención. Y luego están también las expectativas que generamos con arreglo a lo que nosotros estamos comunicando, a lo que nosotros nos comunican. A partir de ahí nos vamos a montar una película. Por eso es muy importante aprender a escuchar y buscar la intención también, no solo la nuestra, sino la intención que tiene la otra persona en la comunicación y en lo que nos está diciendo. Preguntan o dicen por aquí también que habla mucho. Comentaros que la mujer habitualmente habla el doble que el hombre. El hombre habla mucho menos que la mujer. La mujer necesita comunicar más con el lenguaje porque es más auditiva. En cambio, el hombre, como es más visual, no necesita hablar tanto. Y su cerebro desconecta. Cuando la mujer empieza a hablar, el cerebro del hombre desconecta. Es cuando la mujer dice, no me está escuchando, entonces vuelve a conectar y dice, sí, ¿qué te he dicho? Ahí te he pillado. Entonces es importante verlo también desde todos esos factores, porque verlo desde el victimismo, desde el ego, desde los juicios, desde la atención, todo es importante a la hora de comunicarnos. Es importante también que nos vayamos a la parte antropológica, ¿no? Tenemos que entender que en la antigüedad, en la parte más primitiva de nosotros, ¿no? En ese cerebro primitivo que está ahí escondido, mientras el hombre salía de caza, mientras el hombre salía a buscar alimento, las mujeres se quedaban, el clan se quedaban dentro de las cuevas y ellas se comunicaban. Yo siempre he partido de la base que la comunicación comienza en la mujer, porque la mujer se quedaba en la cueva y se tenía que comunicar de alguna forma, utilizaba el lenguaje para comunicarse, ¿no? El hombre utilizaba más tema gestual. La mujer, al comunicarse de esa forma, por eso a lo largo de la historia normalmente la mujer ha actuado en el lenguaje de forma diferente, ¿no? al hombre. Eso por una parte. Y por otra parte, referente a lo que decía Roberto, para mí es importantísimo el tema de la comunicación dependiendo siempre de los niveles de conciencia, de esa propia, como bien decía Fran, responsabilidad. Una persona con un nivel de conciencia alto o más alto normalmente va a escuchar más, va a estar más pendiente de lo que opina la otra persona porque va a ser muy importante. Hay un ejercicio que nosotros enseñamos en conciencia, es que cuando alguien está hablando contigo, para demostrarle el máximo respeto, el máximo amor, la máxima atención, el ejercicio es mordernos la punta de la lengua e inhalar y exhalar respirando solamente por la nariz. E intentar mirar y atender a esa persona, porque lo que está diciendo esa persona es muy importante para ella o para él. Es un ejercicio sencillo, ¿vale? Sencillo, hay muchos, pero eso es un ejercicio para aplicar a la máxima atención, ¿de acuerdo? Es uno. Y sobre todo, que también depende mucho si esa comunicación es de seres queridos o de personas que no son queridas o que no te interesan. Normalmente la comunicación de seres queridos te van a poder alterar más o te van a poder llenar más de amor que una persona que no es querida. Una persona que tú quieres mucho tiene una comunicación contigo más negativa, más tóxica, y te va a poder alterar más que es una persona que no conoces. Y tú vas a poder mantener tu criterio, ¿no? Tu criterio, tu nivel, de una forma, pero siempre dependiendo del nivel de conciencia de la persona. Para mí es importante relacionar comunicación con nivel de conciencia. Yo también quería decir algo en relación a lo que está diciendo Juan, porque creo que es importante resaltarlo. Yo creo, como decía antes, que la comunicación empieza por uno mismo, ¿no? Empieza por preguntarme qué comunicación tengo conmigo. Cuando yo tomo comunicación conmigo, cuando yo me conecto conmigo mismo, pues me voy a conocer mejor. Simplemente, fijaros, un poco de autoconocimiento en mí, solamente un poquito, va a hacer que yo cuando hable con otra persona, pues probablemente le preste más atención. ¿Por qué? Pues porque sea más empático, ¿verdad? Hay un montón de habilidades psicosociales que están relacionadas con el autoconocimiento. Cuando yo me conozco un poco mejor, mirad, la autoestima sube, la empatía sube,
Pero es que al subir la autoestima, sube también la autoconfianza que tengo en mí. ¿Por qué? Porque tengo más seguridad en mí. Al tener más seguridad en mí me muestro menos ansioso, estoy menos irritable, estoy quitando un montón de factores negativos, soy más paciente, soy más tolerante con lo que me dicen las otras personas. En definitiva, estoy haciendo una comunicación verdaderamente consciente, pero que he empezado conmigo, como decía ahora mismo Juan, que va muy unido con la evolución de la persona, por supuesto, pero tiene que empezar por mí, porque si no empieza por mí, pues bueno, pues voy con mis raca, con mis pensamientos negativos, y voy por la calle y me encuentro un amigo y este me cuenta sus problemas y yo voy a estar en mi holding, como digo yo voy a estar pensando en otras cosas, no le voy a prestar atención. ¿Eso es comunicación? Pregunto. En definitiva, es una comunicación que hay verbal y física, pero realmente no hay comunicación, porque yo como emisor o como receptor estoy haciendo una ruptura de no escuchar, lo estáis diciendo también muy bien, la escucha activa. Entonces, pero para mí todo eso empieza por uno mismo, porque repito, hay un montón de habilidades que solamente con hacer cada día unos ejercicios de interiorización solo, aunque te quedes 5 minutos y hagas un paréntesis, hagas un kick-cut, sin pensar en nada, parando tu pensamiento negativo, meditando, como tú lo quieras hacer, rezando, orando, mirando un paisaje, lo que tú quieras, pero parando ese pensamiento, eso ya te va a ayudar. Vas a alcanzar poco a poco, esas habilidades se van fortaleciendo. Repito, autoestima va muy relacionada con la autoconfianza. Cuando estas dos son más altas, la motivación también sube, la iniciativa, te encuentras más seguro de ti, menos ansioso, y después están las de comunicación, el trabajo en equipo. Hay un montón de habilidades sociales, tanto interpersonales como intrapersonales, que se ponen en marcha solamente con que 5 minutos al día hagas un parón. Eso es lo que yo recomiendo. Haz un parón, porque si no, hablas mucho, escuchas poco, o al contrario, eres de las personas que eres tímido y te cargas, y después necesitas expresar tus emociones y no las expulsas, y vienen los problemas físicos, y vienen otros problemas de otras enfermedades, por no haber expulsado todo lo que va dentro. Yo quería puntualizar en esto. La comunicación, y hablo desde mi experiencia, la comunicación tiene que ser contigo. Al final, el que está hablándote no es el de enfrente. El de enfrente está despertando cosas en ti. Pero realmente lo que te está hablando es tu interior. Cuando tú no estás en ese instante, cuando tú no te estás atendiendo a ti y no te estás escuchando a ti, ¿cómo vas a escuchar a otro? ¿Cómo vas a atender a otro? Lo que ocurre en este instante y en esta misma charla y con mis propias palabras y con lo que estáis diciendo es que en mí se despiertan continuamente cosas, que yo solo puedo atender esas cosas. No estoy atendiendo lo que dices, sino lo que despiertas. Me hago consciente de lo que está ocurriendo internamente, qué pensamientos trae todo esto. Y te das cuenta que no se necesita, desde mi vivencia, que no significa que sea la vivencia de todos. Estas charlas son una invitación a muchas experiencias, todas igual de válidas, para que cada uno experimente. Esto no es una discusión entre Fran y yo, entre Juan y yo, entre vosotras y yo, entre nosotros. Estos son invitaciones de la vida a posibilidades diferentes a las que vivimos. Que has vivido una y no te dan esa plenitud y no te dan esa comunicación, la sugerencia es que te abras a otras. No pierdes absolutamente nada con esto. Entonces, mi sugerencia a esto es que te abras a escucharte a ti. Cuando tú provocas un movimiento en mi interior y yo me escucho a mí, los dos, si hacemos eso, nos encontramos en el presente escuchándonos. Con lo cual la conversación acaba siendo sin palabras. ¿Por qué? Porque hay una comunicación tan profunda en la esencia de lo que este instante encierra que no se necesita pronunciar ni una sola palabra para entender qué está ocurriendo. Porque lo que está ocurriendo y lo que tú estás viviendo es exactamente la misma cosa. No hay interpretación. Y como no hay interpretación, hay un darse al momento.
No requieres nada del otro, no requieres que te escuche, no requieres que te comprenda, no requieres nada del otro, no le estás pidiendo nada, porque el otro te está regalando la sensación que estás viviendo. Y eso se llama amor. No estás comunicándote para solicitar nada. No estás diciéndole al otro, por favor, no me entiendes. ¿Cómo que no te entiendo? Te entiendo perfectamente. Lo que no quiero es dártelo, porque yo estoy viviendo mi vida de mi propia historieta. A ver, hay que saber diferenciar entre lo que es el idioma y lo que es el lenguaje. Nosotros podemos hablar el mismo idioma, pero en diferentes lenguajes. Y hay una gran diferencia también ahí en cuanto al tema del hombre y la mujer. Lo he comentado antes. La mujer es más auditiva, más sensitiva, y el hombre es más visual. Por lo tanto, son lenguajes diferentes y hay que aprender a hablar con el lenguaje del interlocutor, con la persona con la que estamos hablando, aprendiendo un poquito a través de los verbos, de los adjetivos que usa. Si habla mucho de mira lo que veo ahí, o escucha, o huele, o siente, así podemos saber si una persona es auditiva, si es kinestésica, si es visual. Entonces, interpretar un poquito cuál es el lenguaje con el que la otra persona se expresa. Por otro lado, estamos comentando ahí en el chat también personas que hay quienes se ponen a hablar y no dejan hablar a otras personas o a la otra persona. Entonces, trabajar desde ahí, desde la asertividad, decirles sin hacerle daño y sin nosotros ser sumisos y hacernos daño a nosotros, pararles y decirles, mira, yo necesito, o yo también, con todo mi respeto, con lo que me estás comunicando, pero yo también quiero mi espacio y vamos a hacer un diálogo los dos que no se convierta en un monólogo, ¿no? Y luego el interés. Cuando alguien nos está hablando, nos puede despertar cierto interés, pero el interés lo despierta lo que nos está comunicando. Si esa persona lo que nos comunica no tiene un beneficio para nosotros, para nuestro cerebro, ese interés se va a perder. Y lo que vamos a querer es hablar nosotros. Nuestro ego va a querer participar. Entonces, si lo que la otra persona te está diciendo es importante, si a ti te beneficia de alguna manera, no vas a desconectar y lo vas a dejar hablar. En cambio, si lo que tú crees que lo que vas a decir tiene más importancia que lo otro, vas a querer o vas a estar constantemente interrumpiendo a la otra persona para decir lo que tú quieres decir. Entonces, hay que equilibrar de alguna manera la balanza y que tu mensaje, si quieres ser escuchado o escuchada, que tenga una información o que tenga un beneficio que despierte el interés de la otra persona. Mirad, muchas veces nuestro padre, nuestra madre, nuestra pareja o incluso nuestro hijo no hablan en el mismo tono de voz. Y como no hablan siempre en el mismo tono de voz, desconectamos. Y alguien nos dice lo mismo que nuestro padre o nuestra pareja, ¡wow! Y nos quedamos, y entonces se lo decimos a nuestro padre o a nuestra madre. ¿Has visto lo que me ha dicho fulanito, fulanita? Dice, pero si te lo he dicho yo, de tú. Y es muy importante, lo que yo hablo siempre, crear un entrenamiento en la comunicación. Por eso para mí sería importante una asignatura, crear un entrenamiento, igual que un entrenamiento para tocar la guitarra o para hablar inglés o para hacer gimnasia, ¿vale? Crear un entrenamiento en la comunicación es imprescindible, porque si no, siempre hablamos en el mismo tono de voz, y eso en ocasiones, claro que cansa. Entender que cuando hablamos, normalmente nosotros no nos prestamos suficiente atención, y es posible que si hablamos mucho, se pueda producir un corte, ¿no? Pero es importante entrenar la comunicación, hacer entrenamiento. Por eso lo que tú has dicho, Benito, y lo que ha hecho Fran, para mí es imprescindible. Una de las cosas primeras que tendríamos que aprender es aprender a comunicarnos con nosotros. Porque el que habla solo o sola le dice, estás loco, estás loca. No, está hablando contigo. ¿Podrías compartirnos, Juan, lo que es el PROSIC, que lo has puesto ahí en el chat, pero que la gente sepa lo que es el PROSIC de bioconciencia? Bueno, pasa exactamente igual con la comunicación o con cualquier cosa. Nosotros decimos que cuando una persona tiene que tomar una decisión en la vida, esto es una herramienta muy antigua, utilizamos mucho en la isla, cuando una persona tiene que tomar una decisión en la vida o hablar a alguien, cuando tiene que decir unas palabras a alguien, lo que tiene que hacer la P es párate primero, si es posible en la naturaleza, la R es respirar profundamente de 3 a 7 veces, respira, baja tu frecuencia cardíaca, la O es observar que la otra persona lo que está hablando no va contra ti, no quiere hacerte daño, siempre está expresando su opinión. Observa, no juzgues, no acuses, no condenes. Y hazte la pregunta,
¿qué haría el amor en esa situación? Si alguien está hablando mal de ti o está teniendo comentarios feos, ¿qué haría el amor en esa situación? Si la respuesta te da paz, ese es el camino. Siente, integra y vive. Pero si no te da paz, vuelve al principio. Es un bucle, es un ejercicio para que volvamos a encontrar paz, sobre todo cuando alguien está hablando de nosotros y a veces cuando hablan mal de nosotros, que nosotros no alteramos, simplemente haces el ejercicio y entonces puedes responder de una forma, como bien has dicho tú, Roberto, asertiva y con mucho amor a la otra persona. Ya no respondes con ira. Conforme tú vas haciendo este trabajo, responde a la otra persona con el máximo amor, porque te has convertido en amor. Pero no para convencer a nadie, no. Simplemente para expresar tu opinión. Nosotros, en Bioconciencia, cuando una persona habla mucho, nosotros le hacemos un ejercicio de cambio de rol. Le decimos, mira, para un momentito, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿te parece? Y cambiamos. O le decimos, mira, tengo un amigo o una amiga que le pasa este problema. La mayoría de veces, con un simple cambio de rol, la persona se da cuenta y empieza a aprender a escuchar más. Un cambio de rol, nada más. Porque, como bien dice Cristina, me ha encantado, en ese momento la persona siente una frustración. Claro, depende de tu nivel de conciencia. Si para ti tú lo gestionas de una forma diferente, no va a ser una frustración. Es simplemente, utilizando el prosí, que esa persona tiene que expresar lo que siente, no pasa nada. Es amor a esa persona. Y a partir de ahí tú encuentras paz. Sí, María también comentaba, cuando previamente tenemos un mal concepto de alguien, automáticamente evitamos escucharle. Entonces interpretamos de manera negativa su mensaje, aunque no tenga nada de negativo. Exactamente, si tenemos ese mal concepto no tenemos interés, no creemos que vamos a tener un beneficio con esa persona o con lo que la persona nos va a decir, ¿no? Entonces desconectamos de esa comunicación. Otro factor importante que quiero recalcar en cuanto al tema de la comunicación es que muchas veces nos lo tomamos todo a nivel personal, ¿no? Cuando la persona está diciendo algo, nos tomamos muy a pecho las cosas, como a veces como agresión hacia nosotros, y hay que diferenciarlo, hablaba también el otro día con Juan, lo que es dar una opinión o dar un juicio, ¿no? Entonces, no tomarnos tanto a pecho las cosas, tan a lo personal, porque quizás la intención de la otra persona no es esa. Y por eso es importante comunicarnos, dialogar y decirle, oye, ¿con qué intención tú me estás diciendo esto o estás haciendo esto otro, ¿no? Bueno, pues yo estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Yo creo que los mayores problemas vienen de la comunicación. El mayor problema que hay en las relaciones humanas es de la comunicación. Lo estamos viendo en las empresas. El mayor problema a nivel laboral son por problemas de comunicación. Comunicación entre compañeros que empiezan con cosas personales o cosas laborales, ¿verdad? Y después, pues lo que empieza en dos compañeros, pues al final es una sección, pasa a ser un departamento y pasa a ser el problema de la empresa. Es como un cáncer que corre por toda la empresa. Pues igual, cuando hay problemas en casa, pues por ejemplo, entre un padre y un hijo, un padre y una hija, pues al final el problema corre por toda la familia, ¿verdad? Esto es porque yo sigo diciendo que es un problema de autoconocimiento, es un problema de mirarnos para nosotros mismos y diréis, joder, Fran, qué pesado y tal, pero bueno, es mi experiencia, ¿no? Porque después todo lo que son el entrenamiento en las demás habilidades, como asertividad, como comunicación, como saber escuchar, como empatía, vienen como más fáciles, ¿verdad? Para los que os dedicáis a esto, a la terapia y tal, y bueno, estamos todos un poco en esto, pero sí que, vamos, yo de mi experiencia es esa, ¿no? Si tú trabajas el autoconocimiento y trabajas con la persona, el que se conozca, pues esas limitaciones. Antes Cristina nos preguntaba qué se puede hacer cuando hablas con una persona y ella llena todo el espacio de la conversación, pasando de un tema a otro. Pues estás aprendiendo, Cristina.
es tu maestra, esta persona te está intentando, por alguna razón, está aprendiendo paciencia, te está enseñando tolerancia, y te está enseñando y te está diciendo, entiéndeme, ¿no? Seguramente necesita que la entiendas, necesita cariño, necesita afecto, necesita algún reconocimiento y probablemente te deje tranquila a esta persona cuando tú la entiendas. Eso a mí me ha pasado y cuando he entendido a la persona, cuando le he dado amor, ¿verdad? Cuando he sido empática con esa persona, ya ha desaparecido. El universo no me ha puesto más en bandeja a esa persona porque hemos aprendido los dos y ya está, y todos aprendemos, ¿no? Ella es mi maestra y yo seguramente soy mi maestro con todos mis defectos y mis virtudes, ¿verdad? Bueno, ya es lo que quería decir, tampoco quiero extenderme, pero en el momento que yo tomo conciencia de mi verdadera realidad interna, no la realidad externa, que la percibo de una forma y la otra persona la percibe de forma distinta. Cuando yo percibo mi realidad y me doy cuenta de cómo soy, intento cambiar. No solamente, y eso lleva un curro, ¿eh? Eso no es cuestión de solo de decirlo aquí. Eso lleva un trabajo diario y ese trabajo diario es bonito porque lo que hace es crearte un propósito de vida, simplemente el objetivo de verte cada día mejor, de verte cada día más conectado contigo, te estás conectando con Dios y te estás conectando con los demás. Solamente es eso. Y en el momento que te conectas con los demás no tienes que hacer ningún esfuerzo, viene solo. ¿Cómo comunicarme con mi hijo adolescente si yo creo que a él no le interesa comunicarse conmigo? Pero yo como madre tengo una necesidad de conectar con él, conversar, saber de sus cosas, y él se cierra en banda. Te toca, Benito. Ah, no, yo se la había pasado a Fran. yo te la reboto. En esto yo mezclo muchas cosas. Yo en esto mezclo qué es ser padre, qué es ser hijo, qué rechaza tu hijo de ti en esa comunicación, cómo quieres llegar tú a tu hijo en esa comunicación. Y os aseguro que en esto tengo experiencia importante de primera mano por mi propio aprendizaje de esto, ¿no? Más de uno, Benito. Lo que me doy cuenta es que a mi hijo durante un tiempo nunca lo he tratado como humanos, los trataba como hijos. Y tratar a los hijos como hijos significa ceñirse a una forma de actuar como buen padre. Yo siempre he querido ser un buen padre, con lo cual siempre he obligado a mi hijo a ser buenos hijos desde mi criterio de lo que es la vida. Y si su criterio y el mío no son los mismos, que suele pasar, qué casualidad que en la casa al tío que más tranquilo le gusta, al que más orden le gusta tener, te sale un tío desastroso, que no recoge, que no sé qué, suele pasar muy a menudo. Que la vida te trae criterios diferentes dentro de tu propia casa. Entonces tú te crees que eres el padre de esa criatura, y digo, te lo crees, y piensas que ser un buen padre es que tu hijo se convierta en hacer lo que tú quieres. Y eso no pasa por ahí. ¿Quién de vosotros se ha sentido como hijo esclava o esclavo de ser un buen hijo? Yo haría esto diferente, pero es que esto va a tirar mi imagen de buen hijo ante mis padres. Entonces prefiero sacrificar yo mis gustos, mi vida, mis salidas, mis decisiones, mis no sé qué, porque les voy a hacer daño, porque pueden pensar que ahora los quiero menos, porque siempre estamos comunicándonos desde barreras, con lo cual no hay ningún tipo de comunicación. Tú quieres llegar a tu hijo, tendrás que dejar de ser su madre, porque entonces dejará de ser tu hijo. Y entonces, y hablo psicológicamente, no estoy hablando de una cuestión literal, estoy hablando a nivel psicológico. Si tú te saltas esas barreras, verás a tu hijo en el momento en que está. Y seguramente verás que lo que le estás exigiendo, lo que le estás pidiendo, lo que en ese momento quieres cambiarle, viene heredado de tu familia, de las costumbres de no sé qué, los zapatos van a este sitio, el otro va a no sé qué, se recoge la mesa de este lado, son ejemplos tontos, ¿no? No hay comunicación. Llega desde el corazón, con lo que hay. ¿Significa eso ser permisivo? No, yo no estoy hablando de que si no quieren recoger, no recojan. Significa hablar desde el corazón con tu hijo. Y corazón a corazón se entiende sin palabras. Se entiende sin palabras, os lo garantizo. Con tu pareja se entiende sin palabras. Con tu amigo se entiende sin palabras. ¿Por qué? No estoy diciendo que no se utilicen palabras. Estoy diciendo que la comprensión va mucho más allá de eso.
Pero para eso tienes que dejar de ser lo que tú quieres que sea. No te va a escuchar. Yo no voy a escuchar a alguien que me diga que no tengo que ser yo para ser como tú quieres que sea. Se rompe la comunicación. Y en los adolescentes eso ocurre continuamente. ¿Por qué? Porque están, y de esto Fran entiende bastante de psicología, están en un estado de rebeldía, de confirmar su propia personalidad. Sí, mamá, hasta ahora has mandado tú, pero ahora me toca a mí opinar y ahora me toca a mí decir lo que yo quiero. Y si me va a dar el follón, sal por la puerta porque no te voy a ni escuchar. Porque no estás intentando comunicarte, estás intentando de alguna forma moldarlo a ti. Y bueno, esto tenemos tarde y tarde. De hecho, he escrito un libro sobre esto. Mira, para mí la comunicación en el tema de los adolescentes pues es muy parecido al tema de las parejas. Yo cuando trabajo con las parejas digo que la pareja es un coche. Una pareja es un coche que tiene 4 ruedas. La primera rueda es la del amor, la segunda es la comunicación, la tercera es la sexualidad, perdón, la tercera es la rutina y la cuarta es la sexualidad. Y el combustible del coche son los proyectos comunes. Yo cuando hago ejercicios con pareja y le pongo los porcentajes y se van puntuando, vemos cómo están en su rueda. Bueno, pues la comunicación normalmente es uno de los grandes caballos de batalla de la mayoría de las parejas. La mayoría de las parejas, su comunicación es mala, muy mala o incluso no existe. Pues imaginar con los críos, con los adolescentes, con los niños. Si nos pasa con nosotros, como decía Fran, si no nos comunicamos con nosotros, ¿con quién nos vamos a comunicar? Si no sabemos hablar, si no sabemos escucharnos. Tenemos tanto ruido fuera y es porque no sabemos escucharnos. Entonces, ¿qué sucede con los adolescentes? Que hablamos en idiomas diferentes. Pues igual que muchas veces se habla que las mujeres son de Marte, los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, pues con la comunicación es igual con los adolescentes. Nosotros hablamos en chino y ellos hablan en japonés. Y el traductor es el corazón, como bien decía Benito. Lo que traduce para que haya una comunicación es el corazón. Cuando vamos al corazón, cuando dejamos de ser padre e hijo o madre e hija y vamos a ese ser humano tan maravilloso que tenemos dentro. Dice Eva que lo principal es ganarte su confianza desde los cimientos. Pero hay tantos elementos externos, Eva, hay tantísimos elementos externos que pueden alterar. La clave es volver siempre al principio. Y el principio, como bien decía Fran y como decía Benito y como hablaba Roberto, es el amor, el nivel de conciencia de cada persona. Si entendiéramos que el nivel de conciencia de cada persona va a marcar ser receptor y ser emisor, cambia la vida. Va a cambiar nuestra comunicación. A más nivel de conciencia, la comunicación se entiende de una forma totalmente diferente. Sí, como dice Juan, dentro de las parejas el diálogo y la comunicación es el principal detonante para las rupturas, ¿no? Y yo, para terminar mi intervención de esta manera, todos conocéis lo que significa la palabra chisme, lo que es un chisme, ¿no? Un comentario que se va por ahí rulando de unos a otros, y esa comunicación que sale de una boca y luego se va transformando a lo largo del camino y llega a otras personas de una forma totalmente diferente a como ha salido, ¿no? Entonces tengo un vídeo, os voy a dejar el enlace, de cómo se genera un chisme, ¿no? Y que podemos ver ahí el problema de la comunicación, de cuando un emisor lanza un mensaje y eso va pasando de una mano a otra, de una voz a otra, de un oído a otro, y llega totalmente cambiado al otro lado. Eso nos pasa también sin que tengan que haber tantas personas de por medio. La percepción y la interpretación de los mensajes pasa lo mismo como con esto. Tú dices una cosa y yo interpreto o entiendo algo totalmente diferente. Por eso es muy importante el diálogo, ya no solo entre las personas, las parejas y en los padres e hijos, ¿no? El generar un contenido de valor que el hijo en ese momento, la hija, quiera recibirlo, porque es un beneficio que va a obtener. Perdona, una sola cosita, también para terminar. Mirad, una de las cosas de las que yo aprendí, de las cosas más importantes en la isla de Pascua, ¿vale? La isla de Pascua pertenece a Chile, es un sitio maravilloso, pero es Polinesia. En mis primeras clases, o mis primeras enseñanzas con Benetuki, un hombre maravilloso, es la forma que me enseñó. El primer día eran las 4 de la tarde, y él me enseñó, me puso al lado de esa foto del Tajay, eso del Tajay, donde estamos ahí, y él me dijo, yo quería hablar con él, aprender de él, y él me dijo, cállate,
escucha. Y durante media hora me escuché a mí y al mar. Cuando quería hablar me decía, cállate, escucha. Y así me tuvo 7 horas, 7, como decía Frank, escuchándome a mí, naturaleza, echando al cielo. Y ese primer día me dio unos ejercicios cuando terminó a las 11 de la noche para que viera lo que había aprendido en el silencio. Imaginar. Bueno, pues yo creo que la palabra y no palabra, comunicación verbal y no verbal, pues tiene un poder, como aquí se ha dicho, pues tremendo, tanto para el que la expresa como para el que la recibe. Y yo creo que es muy diferente generar palabras de amor a generar palabras de odio, ¿no? O de rencor o de negatividad. Todo aquello que genere la persona que exprese bien verbalmente o no verbal, como digo, que exprese en plan negativo, eso es lo que sale de esa persona, ¿verdad? Está más enferma la persona que el receptor que va a recibir toda esa enfermedad, ¿verdad? Todo ese daño que va a recibir ese receptor, pues quiero decir que el emisor, quien emite ese mensaje, es la persona que está más enferma. Quiero decir con esto que tenemos que aprender también a recibir esos mensajes, ¿verdad? A saber que la otra persona puede estar más enfermo que yo, puede estar más emocionalmente más tocado que yo, que esa persona puede estar más negativo que yo, puede ser que esa persona esté pasando por malos momentos y esa persona me esté pidiendo ayuda inconscientemente, pues como decía Cristina antes, ¿no? Y habla mucho, y habla mucho, y habla mucho, y no me deja, pero es que esa persona igual necesita eso, porque yo digo que la curación empieza por el autohabla. Entonces, claro, si la curación empieza por mí, por el autohabla, pues la palabra conmigo mismo. Entonces, por supuesto que tendremos que incidir en el trabajo con nosotros mismos, ¿no? Porque como ya he dicho anteriormente, y no quiero repetirme, pero ese trabajo con nosotros va a hacer que después el trabajo con los demás pues sea mucho más llevadero y expresemos ese amor, ¿verdad? Por lo menos expresemos una serie de valores que son fundamentales, como paciencia, como tolerancia, como humildad, como sencillez, como saber escuchar, en fin, una serie de cosas que le llamamos espirituales o que la gente piensa que eso es de no sé qué, pero son valores muy espirituales y que nacen de lo más dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Y eso para mí es lo más importante. Ahí empieza la curación de cada uno, es la curación espiritual que me va a llevar a la curación psicológica, mental, emocional y física. Pues ya mi resumen de cierre, y con esto terminamos si no hay ninguna cosa. Si nuestra vida está en el presente y todo lo que ocurre está ocurriendo ahora mismo, cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de recuerdo, cualquier tipo de emoción, cualquier cosa está ocurriendo ahora mismo, si quieres comunicarte plenamente en este instante, tendrás que estar plenamente en él. No hay más. Si no estás plenamente consciente de este instante, no podrás tener una comunicación consciente y plena. Si te falta una parte de ti, esa parte no se estará comunicando. Sencillamente. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y ya pasaremos información para la semana que viene a ver qué tema vamos a tratar y os esperamos por aquí de nuevo. Que seguro que es importante. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao.